porque 1 y 2 se han enseñado, así que vamos a enseñar fundamentos 3, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer una oración esta noche. Señor, gracias por esta noche nueva que tú nos das, gracias porque comenzamos un nuevo tiempo, queremos que nos ayudes, que nos inspires, Señor, que tu palabra pueda hacer reme en nuestro corazón, que podamos entender, Dios mío, los misterios de tu voluntad, que nuestro corazón pueda tener luz, que podamos ser entendidos en tu voluntad, que podamos caminar como de día y no como de noche, que podamos tomar decisiones en base a lo que tú nos vas a enseñar, Señor, que podamos ser liberados, que podamos ser libres para tomar buenas decisiones y hacer lo correcto según la capacidad que nos has dado ahora en esta nueva vida en Cristo que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y dejamos todo en tus manos. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Todos a sus lugares. Listos. Ok. Fundamentos 3. Vamos a estar enseñando el fundamento 3, 6 lecciones. Y entre las cuales están, número 1, liberados del pecado. Vamos a hablar aquí bastantes puntos acerca de pecado. Vamos a tener el entendimiento claro acerca de lo que es santificación, de lo que es justificación, que son cosas muy importantes que si nosotros como hijos de Dios no la entendemos, entonces vamos a vivir atados, vamos a vivir como presos de pensamientos equivocados. Pero muy bien, esta es una de las lecciones que vamos a tener. También vamos a tener la justicia de Dios, creer en Dios con el corazón. El cuarto tema es creer en Dios con el corazón, segunda parte. El quinto tema es el nombre de Jesús. Y la lección número 6 es creciendo espiritualmente. Creciendo espiritualmente. Amén. Así que entramos a nuestro tema, que es liberados del pecado. Liberados del pecado. Y los propósitos de esta lección son, número 1, entender qué es el viejo hombre, ¿no? Porque hablamos de la nueva naturaleza o del nuevo hombre o de un espíritu nuevo que nunca antes existió, pero poco hablamos del viejo hombre, así que vamos a detallar, vamos a especificar acerca del viejo hombre también, ¿no? Vamos a dar a conocer también la naturaleza de pecado, la naturaleza de pecado, es otro de los propósitos. Otro de los propósitos es comprendiendo qué significa ser crucificados con Cristo, porque hablamos mucho de que somos crucificados, pero vamos a entender cuál es su significado, ¿no? ¿Qué significa ser crucificados con Cristo? Y cómo hemos sido trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y también el otro propósito es entender cómo viven los que han sido liberados del pecado, porque nosotros hablamos mucho de un estilo de vida, ¿verdad? Así que vamos a detallar cuál es ese estilo de vida que debe tener una persona que ha sido liberada del pecado. Seguramente no es lo mismo, ¿no?, a alguien que está atrapado en el pecado o a alguien que ha sido libre de pecado. Así que hay un nuevo estilo de vida para aquellas personas que han sido liberadas del pecado. Vale decir, han nacido de nuevo, tienen a Jesús en su corazón. Muy bien, así que yo les voy a mandar esta lección a su correo electrónico. Así que si está el varón, ahora sí, varón. Nuevamente comenzamos. Comenzamos con una nueva anotación. Hazme una nueva lista de todos los... O te traigo yo después, pero ahorita hazme la lista de lo que ya tenemos, ¿ya? De los que están ya presentes. Tienes tiempo hasta fin de clase. Una nueva lista. Vamos a tomar examen de cada lección. Creo va a ser más rápido, más fácil. Después muchas las lecciones no van a poder responder. Así que terminamos cada lección, damos examen. Así que vamos a tener 6 exámenes aproximadamente en este curso, ¿ya? Muy bien, este tema se llama liberados del pecado y lo vamos a tratar en 2 clases más o menos, 2 clases, ¿ya? Dios nos justificó y perdonó todos nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo y nos hizo la justicia de Dios en él. Dios nos perdonó y nos justificó todos nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo y nos ha hecho a nosotros la justicia de Dios por medio de
Jesucristo. Veamos 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Estamos hablando de qué cosa? Pecado. Diga conmigo pecado. Vamos a entender bastante acerca del pecado esta noche, ¿ya? Recuerden que el tema se llama liberados del pecado. Pablo dice en 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, estamos hablando de Jesús porque él no conoció pecado, ¿cierto? Por nosotros, dice Corintios, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Dice que por nosotros lo hizo pecado con una motivación, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Espero que después de esta lección, muchos pensamientos que tenemos a veces que se han levantado como murallas en nuestra mente, que se oponen al conocimiento de Dios, cambiemos y tomemos la decisión de creer a Dios, quiénes somos en Cristo, qué pasó ahora que tenemos a Jesús en nuestro corazón, cómo hemos sido liberados del pecado y qué significa ser justo. Espero que entiendan después de esta lección, para que caminemos en la plena voluntad del Señor. La justicia de Dios significa estar bien con Dios. La justicia de Dios significa estar bien con Dios. Pablo dijo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Pablo dice, si hay algo que tengo que arreglar en mi vida, debe ser mi situación espiritual. Cualquier cosa puede estar bien en la vida, pero si estoy mal con Dios, todo está mal. Así que la justicia de Dios es estar bien con Dios. Y esto no se basa en las buenas obras. ¿Amén? La justicia de Dios no se basa en las buenas obras. Ojo, yo no estoy diciendo que es malo hacer buenas obras. Debemos vivir haciendo buenas obras. La Biblia dice que para eso hemos sido hechos, para buenas obras. Para eso la Biblia dice que Dios con mucho tiempo de anticipación nos creó para que andemos en buenas obras. Pero no tiene nada que ver con la justificación. La justificación vino a tallar o vino a entrar en la vida, en el mundo, por causa de que el hombre pecó. Así que las buenas obras fueron primero y después vino la justificación. Así que una cosa son las buenas obras, otra cosa es la justificación. ¿Amén? Así que no tiene que ver nada la justicia con buenas obras. No podemos decir, yo limpié la iglesia, estoy bien con Dios. No, tú estás bien con Dios, sea que hayas limpiado o dicho, no, que me importa que limpien los demás. ¿Me está oyendo o no? Porque una cosa es la justicia, otra cosa son las obras. Ahora, si yo debería preguntar quién limpió la iglesia, ustedes me hacen una lista de, estos son buenos para trabajar, me sirven en el ministerio porque saben hacer, son obedientes, son dadivosos, se prestan su tiempo y todo lo demás. El que no le importó nada, es justo, está bien, pero para trabajar en la obra de Dios no me sirve. O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Son dos cosas diferentes, no las podemos mezclar. O sea, Él sigue siendo justo, Él se va al reino de los cielos, pero aquí, en lo que a la visión que Dios nos ha dado se refiere, a mí me sirven personas, según Pablo le dijo a Timoteo, busca, ¿no?, gente que se hagan idóneos, que sean fieles, ¿no es cierto? Y para que enseñen también a los demás. Pero no podemos enseñar si nosotros mismos no le damos el ejemplo a los demás. Así que una cosa es justificación, otra cosa son buenas obras. ¿Amén? ¿Estamos yendo por el buen carril? Estamos entendiendo, ¿verdad? Muy bien. Si alguien no entiende, lo único que tendría que hacer es escribirme en mi correo, ¿ya? Y me dice, esta parte no entendí, yo lo puedo volver a repetir. ¿Amén? Muy bien. Ya saben, para los que recién están llegando, el tema que tenemos es liberados del pecado. Liberados del pecado. Como yo no lo anuncié, tienen ustedes razón, no lo anuncié, ¿no? Le dije que iba a poner un nuevo tema, pero no lo anuncié el domingo. Así que le vamos a dar la opción, el domingo vamos a anunciar y vamos a darle la opción a que toda la iglesia venga y entienda que hay un nuevo curso que va a bendecir mucho sus vidas, para que puedan venir y tal vez pueda tocar un poquito más de nuevo al inicio, ¿no? Muy bien. La justicia de Dios entonces es estar bien con Dios, ¿no es cierto? Y esto no se basa en las buenas obras, sino se basa en la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y esto es por fe. ¿Amén? También aquí vamos a hablar un poquito de fe. Esto es por fe.
O sea, tenemos que creer que Él tomó nuestro lugar, que Él nos justificó, ¿cierto? Que por nosotros Él se hizo pecado, porque si para nosotros esto es sencillo, creer que Jesucristo es nuestro Redentor, el que nos justificó, para otros Jesús es cualquier hombre, es solo un profeta, es uno más de los profetas. Para la gente como nosotros es Jesús, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es Dios, pero para otros no. Así que se requiere de fe para poder creer que Jesús hizo esta obra a nuestro favor. Amén. Así que la justicia de Dios en Cristo Jesús se recibe por fe. Ninguna cantidad de buenas obras que hayamos hecho nos hacen merecedores de recibir la justicia de Dios. Esto es lo mismo que ser justificados o ser declarados justos por Dios mismo. La justicia de Dios es lo mismo que ser justificados o ser declarados justos por Dios mismos. A muchos de nosotros nos pueden catalogar como gente justa. Y decimos, él es justo, ella es justa, el otro es injusto, ¿no? Pero una cosa es que alguien te catalogue a ti justo y otra cosa es que Dios diga, no, él es justo. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, no estamos hablando de la justicia de un hombre tratando de justificar a otro hombre. Estamos hablando de Dios justificando al hombre. Hablamos de justicia de Dios, no justicia del hombre. Porque aquí también hay un dilema, hay un malentendimiento. Entonces, tratamos de poner delante de Dios nuestra justicia. O sea, ¿cómo nos comportamos? Y no es eso lo que nos justifica. Lo que nos justifica es la justicia de Dios mediante el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre. La Biblia dice que Él se hizo pecado. Él no era pecador, pero por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justificados. Así que hablamos de otra justicia. Estoy hablando de la justicia de Dios. Amén. Muy bien. Entonces Dios nos declaró justos basándose en el sacrificio de Cristo por medio de la gracia, ¿no es cierto? Y por medio de la fe que nosotros hemos puesto en el Señor Jesucristo, en la obra que Jesús hizo al ser crucificado. Pero la justificación implica algo más. No es solamente que nos justificó y ahí quedamos. ¿Cuántos justos hay aquí, por ejemplo? Ahí están los justos, ¿no? Pero ahí se acabó todo. Nos justificó y ahí está, ya, somos justos. Ah, qué bueno. Nos vamos a la presencia de Dios. Si eso fuese todo, seríamos miserables. Él no nos dejó justos y arréglate como sea. No, no, no. Él nos justificó y hizo una transformación en nosotros. O sea, nos capacitó para vivir una vida que llamamos nosotros un nuevo estilo de vida. Porque imagínate, si nos ha justificado y nos dejó todavía con el cuerpo de pecado, somos vendidos al pecado todavía. Cualquier pecadito que ay, voy a la tentación y caigo. No, ya no. Algo pasó en nosotros. La Biblia dice que hemos nacido de nuevo. O sea, no solo es justificación. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza. Somos una especie de ser que nunca antes existió. Eso reconoce, eso señala que hay un viejo hombre que quedó atrás. Por eso muchos de nosotros antes de conocer a Cristo éramos ladrones. ¿Cuántos ladrones eran antes aquí? O ladronas, ¿no? Nadie. No, ningún ladrón. Seguro, todavía son. Yo digo eran, entonces no eran, no soy. O borrachos, o adictos, o alcohólicos, o mujeriegos, o infieles, o peleones. Éramos. La Biblia dice que cuando hemos nacido de nuevo somos una especie de ser que nunca antes existió. O sea, lo viejo del pasado no nos puede arrastrar más. O sea, no solo nos justificó, nos dio una nueva vida y una nueva oportunidad. Eso se llama justificación. Si no lo entendemos, entonces siempre le estamos echando la culpa. Ay, es que soy vendido al pecado. Entonces la pregunta sería, ¿has nacido de nuevo? Porque si no has nacido de nuevo, entonces tú estás perdido en delitos y pecados. Y eres un miserable. Mientras que si Jesús te justificó, eres un hijo de Dios, tienes vida eterna, tienes nueva naturaleza, Dios te capacitó para que puedas vencer el pecado. O sea, ya no formas parte, tu naturaleza ya no es pecaminosa, tu naturaleza es justificación. Eres una especie de ser que nunca antes existió. No solamente te justificó y te dejó ahí en el mundo, un justo en el mundo. No. Te dejó justo, te capacitó para que tú puedas reinar sobre el pecado. La Biblia dice que puso a Satanás bajo la planta de tus pies, porque él es el tentador,
No que Satanás tú lo llevas cargado, sino que Él está debajo de ti. Eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que se llama redención. O sea, qué obra maravillosa hizo Dios con nosotros. Es tremendo. Y si nosotros no lo entendemos, vivimos todavía vendidos al pecado, echándole la culpa a alguien más. ¿Me están oyendo? Muy bien, espero que entiendan todo esto. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Dice, hijos, mire, Juan está hablando aquí, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Juan está tratando de hacer pensar, razonar a los creyentes. Dice, hijos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Quiero hacerles pensar aquí. ¿Cuántos hacen justicia? ¿O cuántos se comportan injustamente, pues? Porque el que nosotros hagamos justicia es nuestra naturaleza. Voy a explicar un poco más esto. Si tú te comportas injustamente, estás actuando por una naturaleza pasada, viciada, muerta en pecado. El que se comporta justamente está actuando por su naturaleza nueva. Entonces, aquí viene Juan y dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. O sea, Juan está diciendo, mire, toda persona injusta no es capaz de hacer justicia. Pero todo justo puede hacer justicia. ¿Amén? ¿Estoy hablando difícil? Me parece que estoy hablando difícil, lo encuentro un poco, te digo de otra manera. Bueno, hijos, dice, nadie os engañe, porque parece que algunos viven engañados, ¿no es cierto? No sé si usted ha oído esto. Cuando usted comparte el evangelio a alguien, entonces alguien sale y le dice, pero yo no soy borracho. ¿Ha oído? Yo no soy mujeriego. Yo no le hago faltar comida a mis hijos. Yo trabajo, tengo una sola esposa, soy fiel a mi mujer. Y te saca una lista de cosas y dice, anda, comparte el evangelio allá al ladrón, al borracho, al mujeriego, al adúltero. ¿Verdad? ¿Y qué está sacando a relucir? Está tratando de relucir su justicia. Pero la Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de Dios. Es trapo sucio. ¿Ha visto un trapo sucio usted? Bueno, lo mejor del hombre, sin Dios, es como un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿O qué piensas tú? Es la idea. ¿O qué piensas tú? ¿Que Dios está tratando de ver lo justo que tú eres? Cuando la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Con excepción de Jesús. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos se descarriaron como ovejas, dice la Biblia. Cada cual se fue por su camino. Nadie busca a Dios, así dice la Biblia. Tuvo que intervenir Dios a través de Jesús para traer al hombre en la posición de justificación. Entonces Dios no está mirando la justicia del hombre, porque la justicia del hombre está corrompida, está caída, no hay justo. Todos se iban por naturaleza al infierno, al pecado, a la muerte, a la destrucción. Tuvo que intervenir Jesús. Entonces, ¿Dios de qué justicia está hablando? Está hablando de la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Muy bien, por eso dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Está comparando la justicia nuestra con la justicia de Dios. O sea, si tú tienes la justicia de Dios, vas a operar como Él dice, porque Él es justo. O sea, si tú tienes a Jesús, debes actuar justamente, está diciendo Juan. Si tú no estás actuando justamente y tus actitudes son incorrectas, entonces no me digas que has nacido de nuevo, está diciendo Juan. Porque el que hace justicia es justo. Y si es justo, entonces es justo porque Él es justo. O sea, porque Jesús es justo. ¿Amén? Muy bien. Juan no escribió esto para condenar a la gente, ni para que la gente se sienta perdida simplemente, ¿no es cierto? Sino que él lo que está haciendo es detallar, está tratando de resaltar, ¿cierto? De que Dios hizo algo en nosotros internamente. No estamos hablando del externo del hombre. Dios hizo algo en nosotros internamente. Nos hizo de nuevo. O sea, el nuevo nacimiento hace que nosotros nazcamos de Dios, en otras palabras. ¿Amén? Por eso nos llama hijos
de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, ¿cómo nace nuestro espíritu? Perfecto. Sin pecado, o sea, sin relación con el pecado. Así nacemos de nuevo. Por eso cuando Dios nos ve a nosotros en Cristo, nos ve, ¿cómo nos ve? Justos. Amén. Entonces, Juan no lo dice, no habla, no dice acerca de que nadie os engañe, el que hace justicia es justo, no, como Él es justo, para que la gente que de repente se está comportando mal, ¿cuántos se comportan mal a propósito? ¿Se comportan mal algunos de ustedes? ¿Sí? Se va a dar cuenta entonces de que una cosa es su justicia y otra cosa es la justicia que Dios hizo por Él. Son dos cosas. Todos nosotros en algún modo fallamos, ¿no? ¿Alguien falla aquí? Todos fallamos, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Por eso la Biblia dice que vayamos adelante hacia la perfección. O sea, tratando de fallar menos cada vez. ¿No es cierto? Así que Juan lo que está haciendo aquí es resaltar la naturaleza que Dios puso en nosotros, la naturaleza justa. No para que nos sintamos mal, no para que nosotros nos sintamos, que soy un injusto, pensando en nuestras obras, sino que Él quiere hacer resaltar de que si una persona nació de nuevo, entonces puede actuar justamente. Tiene la capacidad por Dios para actuar justamente, es lo que está diciendo. ¿Amén o no? Bueno, muy bien. Les voy a explicar de otro modo. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya. O sea, quiero hablarles un poco más acerca de cómo nos hizo el Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Juan está diciendo, mira, si una persona nació de nuevo, si una persona fue creada en Cristo, estoy hablando del nuevo nacimiento, diga conmigo, nuevo nacimiento. Diga convencido, diga conmigo, nuevo nacimiento. Ya, yo ahora voy a leerles esto y voy a explicarles de otro modo, porque parece que no le están dando bien. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, aquí Pablo dice, si tú naciste de nuevo, entonces fuiste creado en Cristo, tuviste un nuevo nacimiento. Y si tuviste un nuevo nacimiento, fuiste creado para hacer nuevas obras. O sea, el que tú hagas justicia es parte de tu naturaleza nueva, está diciendo Pablo. ¿Amén? Es parte de tu naturaleza nueva. O sea, un creyente debe actuar justamente. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Y cuando nació de nuevo, ¿qué pasó? Es una especie de ser que nunca antes existió, ¿cierto? Y tiene una nueva naturaleza que ha sido creada para hacer buenas obras. ¿Eso lo justifica? No. Hace buenas obras porque fue justificado. Es al revés. ¿Sí o no? Aquí no se ve que él hace buenas obras para ser justo, sino que hace buenas obras porque fue creado en Cristo. O sea, nació de nuevo. O sea, tiene una nueva naturaleza. Así que con toda naturalidad, el creyente debe hacer lo correcto. Debe vivir justamente. Pero digo el creyente. El incrédulo lo puede intentar. Y todo lo mejor que el incrédulo puede hacer delante de Dios es como trapo sucio. Es como trapo de inmundicia. Espero que vayan entendiendo. Si no, ya lo van a entender en el proceso de todo esta lección. Vamos a poner un subtítulo, muerto al pecado. Dile que está a tu lado, muerto al pecado. Díselo pues. ¿Han oído esta palabra? Muerto al pecado. Yo les voy a explicar qué significa eso. Diga conmigo, muerto al pecado. Muerto. La Biblia dice que nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, muchos creyentes tratan de llenar el llamado hacia la santidad sin tener una comprensión clara de la obra que Dios ha hecho en su hombre interior. Dentro de nosotros Dios ha hecho algo. Eso lo hizo el Espíritu Santo, fue un milagro, hemos nacido de nuevo. El hombre interior, la nueva naturaleza. Pablo lo llama el espíritu del hombre también, ¿no es cierto? Allí hizo Dios algo dentro de nosotros. Y como nosotros ya no somos los viejos de antes,
hemos muerto a esa vieja naturaleza, eso es morir al pecado. Así que Dios hizo en nosotros algo nuevo. Somos una nueva especie de ser que nunca antes existió. ¿No es cierto? Muy bien. Así que el que no entiende esto va a tratar de llenar esa nueva naturaleza haciendo algo. Y lo trata de expresar muchas veces externamente, con su forma de vestir, con su forma de andar, muchas veces hasta con su forma de hablar. ¿Ha oído usted? Aleluya, hermano, amén, amén. Gloria al que vive, ¿no? Está predicando, alabado sea el Señor. O sea, todo eso está bien, pero eso no te hace santo. ¿O sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de ser santo, está tratando de ser religioso, pero eso no lo hace santo, no lo hace justo. Usted no ve a Jesús todo el tiempo predicando así, aleluya. ¿Quién vive, hermano? ¿A Jesús lo vio predicar así? ¿Está mal eso? No, no está mal, pero el hombre que no entiende qué es justificación está tratando de vivir como santo, cuando él es santo. Un santo no puede tratar de ser santo porque lo es. Un justo no puede tratar de ser justo porque lo es. O sea, yo no debo hacer fatiga para hacer justicia. Cuando yo entiendo qué es justificación, yo no puedo ir por la vida caminando, yo me merezco lo que he hecho mal, Dios me está castigando. No está entendiendo qué es ser justificación. Dios no castiga a propósito. ¿Dios castiga? Dios castiga sin azote, dicen, ¿verdad? ¿Han oído eso? Eso es ley para la gente en el mundo, ¿no? Dios tarda pero no olvida. ¿Ha oído eso? ¿Dónde está escrito eso? Es de la Biblia según San Rafael, San Eugenio. La Biblia dice que Dios olvida tu pecado y no tiene más memoria. El problema es tuyo. Tú no te olvidas de lo malo que has hecho y te sientes mal. La Biblia dice que Él tira tu pecado a lo más profundo del mar y no tiene más memoria de ello, pero tú te acuerdas de eso. Y cuando algo te sucede, tú piensas, estoy pagando lo que hice. ¿Dios castiga? ¿Hay un tiempo de castigo? Ahorita estamos viviendo tiempos de castigo. Los terremotos, la gente muere. ¡Ay, está Dios! Dicen, Dios no tiene que ver nada en el asunto. Yo se lo puedo asegurar. A Jesús le preguntaron, y entonces, ¿cómo va a ser antes que venga? Dijo, esto va a pasar, va a haber terremotos, muertes, pestilencias, y Dios no tenía que ver nada con eso. Solo estaba diciendo qué va a pasar, pero aquí Dios no tenía que ver nada con el asunto. Son cosas que pasan por causa de la actitud del hombre, nada más. O sea, tu pecado te alcanza, pero Dios no te está castigando. Si tú te comportas mal, tu pecado te va a alcanzar tarde o temprano. Algunos tratan de ocultar su pecado y algunos lo ocultan bien, se camuflan bien, se visten de justo. Y su pecado va con ellos todo el tiempo hasta que lo alcanza. Porque la Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Ya no es Dios. ¿Qué está juzgando entonces? Es la palabra. La palabra se cumple. Si la palabra dice que tu pecado te alcanzará tarde o temprano, no trate de... Algunos dicen que sale a luz, otros tarde o temprano igual lo levantan. De todas maneras, se aparece. Entonces Dios no está castigando. Los terremotos los mandó Dios, Dios está hablando, Dios no está hablando. Él había profetizado que todo eso iba a pasar por causa de que el hombre se está corrompiendo cada vez más. Los hombres, usted imagina, los hombres cada rato quieren casarse con los otros hombres. ¿Va a traer unas consecuencias eso? Sí, mujeres quieren casarse con mujeres. La pedofilia. La muerte. Hijos se levantan contra padres, padres contra hijos. Eso trae consecuencias, pero aquí Dios no tiene que ver nada en el asunto. Dios puso, yo te he puesto la vida y la muerte, el bien y lo malo. Escoge la vida, hijo. Claro, tú escogiste lo malo y bien, y Dios no tiene que ver nada con el asunto. Dios lo escribió. Por eso digo, el creyente justo puede hacer lo correcto. Dios no lo tiene que estar empujando, porque Dios no es así, Dios es un caballero. Él te da una nueva naturaleza para que tú puedas caminar con toda naturalidad haciéndolo correcto. El único problema es que a veces no lo entendemos, es por eso que yo lo estoy explicando. La mayor parte de iglesias son religiosas. No es crítica, me duele decir esto, no quiero decirlo de este modo, pero tengo que enseñarles. La mayor parte de iglesias no nos enseñan cosas así. Y vivimos condenados bajo un pensamiento de condenación. Y no es así realmente. No entienden qué es justificación. Si entendemos qué es justificación, seguramente vamos a caminar en buenas obras con mucho más razón, sin tratar de estar pensando que Dios nos va a tomar cuentas ahora en la tierra por las cosas malas que estamos haciendo.
La Biblia sí dice claramente, si alguien cometió pecado, así dice, así de sencillo, así de simple. ¿Alguien cometió pecado? Pregunta, ¿alguien cometió pecado? Abogado tenemos. A Jesucristo, el justo, así dice. No dice a Jesucristo, el santo. No dice, aunque Él es santo. No dice a Jesucristo, el bueno, aunque Él es bueno. No dice a Jesucristo, al Hijo de Dios, aunque Él es el Hijo de Dios. Dice, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Dios está diciendo, mira, si cometiste pecado, acuérdate que yo te justifiqué. Solo te tienes que reconciliar conmigo. No hay problema, hijo. Eres hijo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a caminar con una conciencia de pecado. Y nunca podemos progresar en el área económico. Nunca podemos progresar en el área familiar. Porque tenemos una conciencia de pecado que nos acusa constantemente. Se levanta como una muralla contra el conocimiento de Dios. Ahora diga conmigo, muerto al pecado. Va a entender bastante de esto. Diga, justificación. Estas son las palabras o los conceptos que a veces nosotros no entendemos. Y tratamos de vestirnos con otras cosas, tratando de tapar nuestra vida de otra forma. Pero la palabra es tan sencilla. Es tan sencilla. Muy bien. Romanos capítulo 6, versículos 18 al 22. Quiero explicarles por la Biblia ahora. Romanos capítulo 6, versículos del 18 al 22. Dice, y liberados del pecado. Diga conmigo, liberados del pecado. Escuche y entienda bien esto, por favor. Si usted entiende esto, se lo mete en el disco duro de su corazón, su vida cambia. Se lo puedo asegurar. Pablo dice, y liberados del pecado. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando, hermano? ¿Al mundo? Pablo está hablando a los romanos, a una iglesia cristiana en Roma. Y les dice a ellos, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo está diciendo, tú eres un siervo de la justicia. Dios te ha librado del pecado. Por eso yo les digo constantemente, y ahora me van a entender, nosotros no somos pecadores. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados del pecado. Ahora, cometemos pecado, pero esa es otra cosa, es un asunto que se arregla con Jesús. Dice, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos. Primera de Juan, ¿se acuerdan? Capítulo 1, 9, versículo 9. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Amén. Espero que estén entendiendo. Nuevamente, Romanos capítulo 6, versículo 18, dice, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, hay un resultado. Usted ahora es un siervo de la justicia. Antes, ¿de quién era siervo? De la injusticia. ¿Qué cosa es siervo? Esclavo. Diga conmigo, esclavo. Porque se escribió esta palabra en los tiempos donde existían esclavos. Un esclavo era aquel que había perdido su dignidad, había perdido su apellido, había perdido su nombre, había perdido su familia, había perdido sus hijos y su vida estaba destinada a servir a cualquier otra persona a quien llamaba su amo. Eso era un esclavo. Y en esta palabra se refiere, dice, liberados del pecado, o sea, ya no eres esclavo del pecado. Dice, Jesucristo te ha hecho libre. Liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Por eso nos llamamos siervos de Dios. ¿Sabe lo que es esa palabra? ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Háganme una señal los siervos de Dios. 2, 3 siervos, lo demás no sé. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Claro, yo sé por qué no quiere levantar la mano. Porque sabe lo que significa siervo. Se traduce esclavo. Hey, cuando alguien dice siervo de Jesucristo, se trata de sacar pecho, no sabe lo que está diciendo. Se quiere hacer humilde, pero se está haciendo esclavo. No sabe lo que está diciendo. Un siervo es un esclavo, aquel que perdió su vida, su dignidad. Pablo dijo, ya no vivo yo. Eso es siervo. Dice, siervo de Jesucristo. Así se presentaba Pablo. El gran apóstol decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Así se presentaba. Decía, yo he perdido mi dignidad, es lo que estaba diciendo. He perdido mi vida por la vida de Cristo. He perdido mis planes, he perdido mi visión, porque Pablo era un hombre entrenado en todas las áreas. Él cuando comienza a sacar un requisito de su vida, dice fariseo de fariseos, o sea, era maestro. Dice, en lo que se refiere a religión, dice perseguidor de la iglesia, o sea, tenía excelencia. Llevaba cartas de los principales
de los principales sacerdotes de ese entonces con autoridad para perseguir a los cristianos. Era jefe de un batallón. Pablo no era cualquier hombre. Y cuando se presenta ante el mundo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Dice: ya no soy el Pablo del pasado. Dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ¿qué siervo? ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Entonces, cuando le trata de decir: usted tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro, y se pone a pensar, total, no es que era siervo. ¡Ey! Es que no están entendiendo, no entienden que es siervo, no entienden que es justicia, no entienden que es pecado, no entienden que es liberado del pecado. O sea, así vive mucha gente, sin entender las cosas. Y se han hecho religiosos. El ser evangélico, hoy en día, si no se entiende la palabra, te hace religioso. Así de sencillo. Dirá: pastor, ¿usted nos ha traído para decirnos esto? Sí. Dios no nos llama a una vida religiosa, Dios nos llama a un nuevo estilo de vida. Eso es ser cristiano, tener un nuevo estilo de vida. No vivir como el mundo. Somos diferentes. Hay una gran diferencia entre la luz y las tinieblas. Así dice la Biblia. La Biblia dice que Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Eso es tremendo. No es lo mismo. Así que, ¿cuántos siervos de Jesucristo hay aquí? Convencidos. Le voy a decir: ¿cuántos esclavos de Jesucristo hay aquí? Algunos se ríen: oh, pastor, oh, no se pase. ¿Sí? Siervos de Jesucristo. A algunos les gusta que diga el líder. Siervo. Total, líder o siervo. Siervo, pues, si quiere ser líder. Porque no hay líder si no es siervo. Hey. Yo hablo mucho de liderazgo. Yo enseño mucho de liderazgo. Pero el líder tiene que entender que es siervo. Porque si no entiende que es siervo, ya no hay más nadie aquí, porque él es líder. ¿Ve? Es como los que no entienden. Voy a hacerles pensar ahorita. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Matrimonios, casados, marido, mujer, están ahí. ¿Cuántos reconocen a su marido? Mírenlo a su marido. Ahí está. Mírenlo bien. Yo lo conozco desde que patita cojea, dice. Ese mismo marido que tú tienes, la Biblia lo llama, ¿cómo lo llama? Sacerdote. Ese mismo marido a quien tú a veces es tu pastor. Sí, pero es mi marido, pero es tu pastor. Es como si es líder, pero es siervo. Y eso las mujeres no entienden, no les gusta. No les gusta entender eso. Hay momentos en que es su marido. Hay momentos en que es su pastor, cuando le está dando su consejo. Hay momentos que es papá. ¿Es todo eso? Sí, es todo eso. Y usted tiene que saber hacer la diferencia. Así que cuando su marido se viene a su encuentro y está todo romántico, querida, le llama. Y usted no piensa ahí, ¡ay, el pastor! No, en ese momento es su marido. Haga la diferencia. Se cambió de sombrero. Se sacó el sombrero de pastor y se puso el sombrero romántico de marido. Haga la diferencia. Así el líder es líder. Dios le dijo a Abraham: voy a hacerte famoso en las naciones. Tu nombre será famoso en las naciones. Pero antes de que esto suceda, le dijo: ya sé que temes a Dios. Se comportó como siervo. Dios le había pedido a su hijo y vino a entregárselo. Y dijo: un momento, ya sé que tienes temor de Dios. Y después le entregó las promesas: voy a hacerte famoso entre las naciones. De tus lomos saldrán descendientes, reyes. Serás de bendición a todas las naciones de la tierra. Pero eso es una consecuencia de ser siervo, de ser obediente, de hacerse obediente. Todas esas cosas nos enseña la Biblia. Y no es lo mismo una cosa que la otra. Cada uno tiene su concepto y hay que entenderlo. No podemos hacer una mezcla de todo. Aquí está el pastor, su amigo. Algunos no lo han escuchado nunca esto. Su pastor, su amigo. Su pastor, tu hermano. Tu pastor, tu papá. Pero hay momentos donde se comporta como papá. Hay momentos que se comporta como pastor. Hay momentos como se comporta como maestro. Usted tiene que hacer la diferencia. Hay momentos que
que se comporta como esposo. Ustedes ven con mi esposa, a veces mi esposa me dice, ay, nos enojamos, nos empujamos. Y usted dirá, ay, el pastor, ahí está comportándose como marido. Hagan la diferencia, por favor. No es lo mismo. Hay cada cosa en su lugar. Si usted hace la diferencia, usted se libera. De todas maneras se va a liberar, va a entender las cosas. ¿Para cuántos su pastor es su amigo? ¿Para cuántos su pastor es su papá? ¿Para cuántos su pastor es su pastor? Pero hay momentos, escuche bien, en que se comporta como papá. Y hay momentos que yo le digo, hijo, hija. Y a veces no le digo hijo, a veces estoy enseñando. A veces me comporto como pastor. A veces estoy aconsejando y cuando aconsejo soy radical y después soy papá en ese momento también. O pueden pasar muchas cosas. Usted tiene que saber en qué modo está recibiendo el consejo. De padre, de pastor, de amigo. Usted tiene que hacer la diferencia. El pastor dirá, ¿todo eso hay? Sí, eso se obtiene con la madurez. Eso se aprende con la madurez. ¿Amén? Muy bien, seguimos. Romanos 8, 18 al 22 dice, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice Pablo en el verso 19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, miren, te habla de un tiempo pasado, miren, y está hablando de un tiempo presente en Cristo. O sea, un tiempo sin Cristo y un nuevo tiempo con Cristo. Dice Pablo, le está hablando a los romanos, hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, o sea, en Cristo, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuáles son sus miembros? Sus manos, sus pies, sus ojos, su lengua, su oído. A algunos no les gusta. Así como en el tiempo pasado presentaste tus miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, ahora, o sea, un tiempo nuevo, no puede ser el mismo chismoso de antes, está diciendo Pablo. Yo no lo estoy diciendo, estoy interpretando lo que dice Pablo. No puede ser el mismo que tus pies lo llevaban para hacer cosas incorrectas, ¿verdad? A ver pornografía en el cine. Antes te gustaba ver en internet cosas que no son correctas. Así como antes prestabas tus ojos, tus miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, ahora, diga ahora. Presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Esta es una orden. Claro que algunos todavía no quieren hacerlo. Dirá usted, pastor, ¿por qué? Porque siempre recalco, hay un don maravilloso que Dios nos ha regalado y se llama libre determinación. Otros lo llaman libre albedrío. Otros lo llaman voluntad. Dios es un caballero, Él no va a forzar tu voluntad. Él va a esperar que tú tomes la buena decisión, la decisión correcta. Él te va a ver, hay gente que se está yendo al infierno. Literalmente están avanzando, corren para irse al infierno. Semana tras semana hay tantas borracheras, tantos accidentes de tránsito, tantos jóvenes que se matan y ellos están yendo al infierno apresuradamente. Y Dios dirá, ¿dónde está Dios? Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios regaló a la gente, a cada persona, de manera individual. Se llama voluntad. Usted está aquí porque usted voluntariamente trajo sus pies, trajo su cuerpo, se sentó y estoy oyendo el mensaje de la palabra de Dios. Eso se respeta. Y usted tiene voluntad, vivo o muerto. Antes de recibir a Cristo tenía voluntad. Ahora que tiene a Cristo también tiene voluntad. Total, pastor, no es que era siervo esclavo, pero un siervo en libertad. No un siervo aprisionado. Yo no veo a nadie que, algunos de ustedes, sus pastores, ya, ¿por qué no has hecho? Ya, agárrelo. Ahí está, ¿no? No digo, ¿por qué no hiciste eso? O sea, tengo que reclamar como pastor, pero nadie está detrás de usted, ¿verdad? Acosándolo, no estamos. Enseñamos los principios porque Dios nos mandó, porque dice ir por todo el mundo enseñándoles las cosas que os he mandado. Tenemos que enseñar, pero no dice presionándoles, empujándoles, dándoles de golpes para que aprendan. No dice así. Algunos deberíamos, pero no dice así. ¿Verdad? Dios es un caballero. Él espera que por tu propia voluntad tomes una buena decisión
y hagas lo correcto. ¿Será bueno Dios? Qué bueno Dios, ¿verdad? Qué bueno es viajar en el carro, viniendo a la iglesia, o irte a tu trabajo y andar con toda libertad. Aleluya. Justo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bueno es entender que es ser justificado. Si algo está pasando, usted no está pensando que está pasando porque usted se portó mal. Está pasando porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor le librará de todas ellas. Sigo siendo justo. Eso dice la Biblia. Si usted entiende eso, eso no lo puede afligir. Problemas, a todo le pasa. Cuando llueve, todos se mojan. La diferencia es que nosotros somos hijos. La diferencia es que nosotros tenemos esperanza. El mundo no tiene esperanza. La diferencia es que tenemos vida juntamente con Él. La diferencia es muy grande. Se llama luz y tinieblas. Y yo pertenezco a la luz. Esa es la diferencia. Somos totalmente diferentes. No es lo mismo. Acabo estos versículos bíblicos. Versículo 20. Y lo dejamos para después hablar un poco del viejo hombre. Estamos tocando ahorita un subtítulo que se llama Muertos al pecado. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, está hablando aquí más claro, ya no dice siervo, dice esclavo. Porque cuando erais, tiempo pasado, esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, nadie te estaba diciendo nada acerca de hacer lo correcto, ¿no? Porque eras esclavo del pecado. Versículo 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuánto se avergüenza de su vida pasada? ¿O no? ¿O se sienten contentos por lo pasado? Ay, qué terrible ladrón era. Ay, aleluya. No, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Ay, yo era un mujeriego. 51 enamoradas. Y las otras 100 eran originales. Eso nos causa vergüenza. Si nuestros hijos escucharan hablarnos así, nos sonrojaríamos. Ver del mal ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Así que Pablo está haciendo pensar, dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Es bonito que de repente te moriste y cuando murió, de repente se acerca la esposa y llega otra mujer. Okay, tú eras su esposa y yo, y la otra se llegó también. Y total, ¿de quién era? Y se acercan los hijos y se pelean por la herencia, uno otro, y lo único que tiene es deudas. ¿Eso es verdad, pastor? Sí, ha pasado en muchos casos. Dice Pablo, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? ¿Qué bueno te ha producido todo ese tipo de vivencias? Nada. Por eso dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Estamos hablando de muertos al pecado. El fin de ellos es muerte. Mas ahora, verso 22, que habéis sido liberados del pecado, ahí está. Diga conmigo, liberados del pecado. Dígalo con ánimo, diga, liberados del pecado. Hermano, usted ha sido liberado del pecado. Pablo dice, ahora que habéis sido liberados del pecado. Eso no lo entiende mucha gente. Una cosa es estar esclavo del pecado, otra cosa es libre del pecado. Cuando yo era esclavo del pecado, por naturaleza era ladrón. Por naturaleza era mujeriego. Por naturaleza era infiel, chismoso, peleón, rebelde. Esclavo, pues esclavo, no podía hacer otra cosa, era su esclavo del pecado. Pero ahora, dice, qué tremendo, entiendan que es ser libre del pecado. Dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, ya no son siervos del pecado, sino siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Diga conmigo, santificación. ¿Qué es eso? Dios te ha apartado, dice. Hay un fruto de que ahora tú has sido libre del pecado y este fruto se llama santificación. Dios te apartó. O sea, aquí viene a tallar que Él te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. O sea, no te justificó y te dejó en las tinieblas. ¡Ey! Sería terrible que Dios nos haya justificado y nos deje en las tinieblas, atados al pecado. No. La justificación Dios hizo algo más todavía. Nos sacó de ahí, nos justificó y nos sacó a su luz. ¡Qué tremendo! Eso es tremendo. O sea, eso significa que si algo así vendría la tentación,
O sea, la capacidad que yo tengo ahora es mayor que esa tentación. Es lo que está hablando. Podemos vencer el pecado. Esto no significa tampoco que usted vaya y busque, ¿no? Si a usted le gustaba mucho la discoteca, ¿cuánto le gustaba la discoteca? No he dicho le gusta, ojo, le gustaba. Ahí está, ahí está. A mí también me gustaba. Pero el hecho que a mí me gustaba la discoteca no es que ahora me voy el sábado de cera por la noche. Ay, vamos. Porque eso es tentar contra Dios. Aparte que cuando uno nació de nuevo ya se siente incómodo ahí. ¿No se siente incómodo? Cuando usted ya ha sido justificado, ha sido liberado del pecado y usted escucha hablar a la gente como usted hablaba antes, ¿no se avergüenza? Yo veo, a veces paso por mi carro, a veces voy por el domo, borrachos orinando en medio de toda la gente. ¡Qué vergüenza! Yo digo, creo que un día yo también estuve así. ¡Qué vergüenza! Ya no es nuestra naturaleza. A mí me cuenta que en los tiempos pasados uno caía como borracho, arrastrando lo traían a su casa. Y uno dice, ¡qué vergüenza! ¿Usted volvería ya? Ya no. ¿O se puede? Entonces la Biblia dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Qué tremendo. O sea, Dios te apartó, no te dejó en el pecado, Dios te sacó de allí, te dio la habilidad para que salgas y puedas tener victoria sobre el pecado. Eso es justificación. Dice, y como fin, la vida eterna. Wow. Por eso la pregunta es, ¿cuántos tienen vida eterna? Ahí está. Diga, fin. Repita, diga, y como fin. Nuevamente diga, y como fin. ¿Qué cosa es fin? Dice, mire, lo voy a repetir, voy a hacerles pensar algo para que no se me vayan a subir los humos ustedes. Y de aquí se me van al festival de la birra, mañana nadie viene a la iglesia, y ya, justo, ya, justificado. No, aquí dice, y como fin, o sea, al final de todo, voy a explicarles, dice, verso 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muy bien, dice, Dios te libró del pecado, ahora eres un siervo de Dios y tienes por fruto la santificación, apartado de lo malo, ¿cierto? Para hacer todo lo bueno, y como fin la vida eterna. Fin es el final. O sea, al final de todo, o sea, tú tienes que llegar hasta allá. ¿Me estás oyendo o no? Porque hoy te conozco, hoy estás en la iglesia. Hoy están en la iglesia. Algunos de ustedes luchando, pero ahí está la iglesia. Unos más fieles que otros, pero aquí están en la iglesia. Mañana no sé si estás aquí. ¿Me oyen o no? Mañana se me chifla alguno y se me va al festival de la birra. Lo voy a sacar y me quedo con él. O sea, la gente cambia, diga, la gente cambia. ¿O no? Es que la gente es gente. ¿Y por qué cambia, pastor? Por el mismo regalo que Dios nos dio a todos, que se llama voluntad. Cualquier momento sucede, ha pasado un montón de veces, lo ha visto hasta por la televisión, pastores dando su testimonio que han sido infieles con sus esposas. ¿Los ha visto o no? ¿Qué significa eso? ¿No eran nacidos de nuevo? Sí, ¿cómo no? Entonces, ¿por qué cayeron en eso? Porque tienen lo que se llama voluntad. Y lo que hicieron no se le puede echar la culpa al diablo. Venía hablando con mis hijos en el carro. No podemos echarle la culpa al diablo de todos nuestros errores. Es como Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste, no fue Adán entonces el pecador. Es que el internet, porque ¿quién inventó internet? Mis ojos miran. No, no es internet, es que tú que estás haciendo lo correcto. O sea, hoy sé que estás bien. Hoy te conozco, hoy estás luchando, hoy eres fiel, algunos más o menos, ahí lo vemos nosotros, ¿no? Pero mañana no sé dónde vas a estar. Por eso la Biblia dice que en Cristo haremos grandes proezas. O sea, Dios no nos entregó la justificación para decir, esto es mío, me lo llevo, ¿no? Dios nos entregó la justificación en Cristo. Mientras tú, te lo voy a decir de este modo, aquí terminamos. Mientras tú permanezcas en Cristo, eres justo.
Alguien me dirá, deme una prueba de eso. ¿Quieres que te lo pruebe? Y aquí termino. Te lo pruebo. Hubo un hombre llamado Adán en el pasado que Dios lo hizo hijo. Nunca moría. Tuvo una esposa maravillosa, Eva. Era el gobernador de la tierra. Señor de la tierra. Dijo Dios, yo seré Señor del cielo, tú serás Señor de la tierra. Todo estaba bien, una familia maravillosa. Un día Adán, mire, de lo bien que estaba, un día Adán decidió darle la espalda a Dios. Hasta ese día, Adán era hijo, después cambió. O sea, es posible, le voy a decir esto, no quiero que suceda, yo creo que nadie quiere por naturaleza, por su corazón irse al infierno. ¿Alguien quiere voluntariamente irse al infierno? ¿Quiere achicharrarse en las llamas del infierno alguien aquí? En el fuego con azufre y el gusano que nunca muere. ¿Quiere ir alguien allí? Donde el fuego supera los 1000 grados centígrados. ¿Quiere ir alguien allí? Los científicos han descubierto que hay gusanos que viven en lo profundo de la tierra, donde hay más 1000 grados centígrados de calor. Eso es verdad, eso existe. Hay el gusano que nunca muere. ¿Alguien quiere irse ahí? No. Pero mucha gente va a ir allí, inclusive aquellos que se llaman evangélicos. Porque hoy sé que estás aquí, pero mañana no sé si permaneces en Cristo. Porque a ti Dios no te regaló la redención para que tú hagas lo que quieras con Él. Mientras Cristo es esto. Estás en Cristo, lo tienes todo. El que tiene a mi Hijo tiene la vida, dice la Biblia. Y Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cometeríamos el error más grande de nuestra vida, separarnos de la fe. Separarnos de Jesús. Porque separarnos de Jesús significa decir, no es cierto que Jesús nos pueda justificar. Separarnos de Jesús significa decir, yo no creo en Dios. Separarnos de Jesús significa decir, yo no creo en la redención, no creo en la justificación, no creo en el cielo. Así que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cualquier cosa nos puede pasar en esta vida. Pero separarnos de Cristo no. Pablo dijo, aquí terminó, se acabó, ahora sí. Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Conoce esas palabras usted? ¿Ha sido atribulado alguna vez? ¿Tribulación? ¿Angustia? Hemos sido atribulados muchas veces, angustiados, acusados, apedreados. A mí me ha pasado todo eso, literalmente hablando, así pasó con nosotros. A nuestra ventana de nuestra casa nos tiraban piedras, nos decían impostores, falsos profetas, así nos decían. Pero Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Si yo me separo por esos motivos, porque soy atribulado, porque estoy pasando cosas, entonces mi amor por Dios no es genuino, mi conversión no es genuina. Así que separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, lo dejamos aquí y la próxima semana continuamos con el viejo hombre. Vamos a explicar más asuntos del viejo hombre. Amén. Oramos.